Bien, hermanos, como decía el hermano en la oración, damos gracias a Dios por esta verdadera oportunidad de poder edificarnos, de poder compartir en la palabra de Dios. Vamos a estudiar la segunda parte del capítulo 2 de Efesios y de acuerdo al programa por lo menos 2021 sería el último estudio de Efesios hasta reprogramar, ¿no es cierto?, la segunda parte de Efesios. Hoy día vamos a terminar el capítulo 2, Dios mediante, y estudiamos medio capítulo por estudio, bastante bien, gracias a Dios, bastante bien. Así que la primera sección, vamos a dejar unos minutitos, vamos a intentar ser lo más cronológico, respetuosos del tiempo, para hacer eficiente el estudio, pero no por eso de menos calidad, ¿no es cierto? Lo primero que vamos a hacer, un espacio para comentarios o consultas puntuales, breves, de lo que fue el estudio del viernes pasado, ¿ya? La semana pasada. Si alguien quisiera hacer alguna alcance, algún comentario, un aporte, una consulta, este sería el momento acerca de lo que estudiamos la pasada semana en Efesios capítulo 2, la primera parte del capítulo. Efesios capítulo 2. Bien. Yo aquí tengo varias versiones que voy complementando. Aparentemente no habrían inquietudes. Es la oportunidad, si alguien quiere comentar o consultar algo que haya quedado medio incompleto de la semana pasada. El tema fue el regalo de la salvación. Eso estuvimos estudiando la semana pasada, ¿no es cierto? Básicamente estábamos muertos, ¿no es cierto? Entendimos que estar muerto espiritualmente significa estar enemistado con Dios. Es estar alejado de Dios, ¿ya? Eso es la muerte espiritual. Por eso el contraste de muerte es vida. Y la vida eterna, la vida que nos ofrece Dios por medio de su Hijo, es todo lo contrario. Es estar en comunión con Él, es estar con Él mismo eternamente en el cielo, ¿no es cierto? Bien, vimos que el versículo 4 era clave. Nosotros estudiamos desde el versículo 1 al versículo 10 y vimos que el versículo 4 era clave, porque es el antes y el después de Cristo. El antes y el después de Cristo. Es muy similar a lo que vamos a ver en la segunda parte del capítulo 2 hoy. Es muy similar a lo que pasa en el versículo 13. Nuevamente hay un pero justamente haciendo un nexo a este versículo 4, que es el antes y el después. Antes de Cristo estábamos muertos, estábamos enemistados con Dios, sin promesa, sin herencia, sin esperanza, etc. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, es decir, la acción divina, nos cambia de muerte a vida, nos cambia el escenario. Es algo totalmente divino. La venida, la encarnación del Hijo Divino, del Hijo de Dios en este mundo, como un ser humano, su ministerio, su vida, su obra, tanto mientras caminó enseñando como en la cruz misma, su sepultura y siguiente resurrección, lo que fue su ascensión a los cielos a estar a la diestra del Padre para ser un mediador de un mejor pacto, para abogar por nosotros. Todo esto es algo que está haciendo completamente una acción divina. Aquí el hombre tiene cero participación. ¿Bien? Ese es como un resumen de lo que vimos la pasada semana. Hoy día
vamos a ver la segunda parte del capítulo 2 y, por si no lo han notado, del capítulo 1 al capítulo 2 hay una transición. En el capítulo 1, Pablo nos habla mucho de lo que es doctrina. Por ejemplo, estar en Cristo o estar fuera de Cristo, que es distinto a estar con Cristo y a estar sin Cristo, ¿ya? Es ser y estar, dos acciones, ser y estar con Cristo. Y en el capítulo 1 se nos habla mucho de doctrina, se nos habla del propósito, ¿no es cierto?, de nuestra existencia en este mundo. Se nos habla, ¿no es cierto?, de cómo Dios, por medio de Jesús, establece lo que conocemos como la iglesia. Vemos que todo es por medio de Cristo. Él es el medio, es el canal para recibir todas las promesas, todas las bendiciones, toda herencia que el Señor tiene para sus hijos, incluida la adopción misma. No llegamos a ser hijos de Dios por nosotros mismos, sino por la acción que nosotros permitimos que Cristo haga en nosotros. No es una acción involuntaria a nuestra, ¿no es cierto?, decisión. No, es algo que nosotros recibimos intencionalmente. No llegamos a ser hijos de Dios por accidente o por solamente nacer como seres humanos en este mundo. Es lo que nos habla el capítulo 1. Y ahora en el capítulo 2 empieza a haber una especie de transición. Desde lo que es el plan de Dios, por ejemplo, Él predestinó todo esto desde antes de la fundación del mundo. Pero esto no significa que hay personas que están predestinadas a ser salvas y otras que no. No, eso es una teoría totalmente exobíblica. No sé de dónde la sacaron, pero es una idea humana, no es lo que la Biblia presenta. La Biblia presenta de que el plan, la iglesia, estuvo en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero la decisión personal de ser o no cristiano, eso está en el libre albedrío de cada uno, ¿ya? Porque si no, ¿qué sentido tendría que Dios va a juzgar en el día postrero a los que no obedecieron el Evangelio, a los que rechazaron el señorío, a los que hicieron la voluntad propia y no la de Dios? ¿Qué sentido tendría? Porque uno podría decirle, pero Dios, usted no me predestinó. No tiene sentido realmente, carece de mucha sustancia. Y en este capítulo 2 vamos a empezar a la transición de lo que es el plan hacia lo que es la vida cristiana. Es decir, de lo que es la doctrina a lo que es la práctica. Y en la primera parte del capítulo 2, Pablo, de una manera positiva, le habla a la iglesia diciendo, antes estábamos muertos, ahora estamos vivos en Cristo. Pasamos de muerte a vida, pasamos de estar enemistados con Dios a estar reconciliados con Dios. Y la segunda parte de este capítulo justamente es ese, la reconciliación. ¿Cómo obra esto? Porque en lo que vimos anteriormente, la salvación es un regalo, ¿no es cierto? Y el medio para acceder a la salvación es la fe. Yo creo, yo acepto, yo obedezco, yo persevero y el resultado, mi salvación. El medio es por fe. Vamos a leer entonces del versículo 11 al versículo 22, que es el último del capítulo 2. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo, el método? Yo voy a hacer un desarrollo general, ¿ya? Voy a primero leer, después voy a hacer un desarrollo versículo a versículo, y terminando el versículo 22, vamos a tener acceso a intervenciones de carácter de pregunta, de algún aporte, etcétera, ¿ya? Los que gusten pueden anotar en un cuadernito, en una hojita, las preguntas que se le presenten, porque lo que pasa es que
A veces a uno se le olvida lo que le iba a preguntar o lo que quería decir. Entonces, está la sugerencia de anotar, ¿no es cierto?, la pregunta cuando estemos desarrollando estos versículos. Y lo primero que voy a hacer entonces, una lectura de los 13 o 14 versículos que son en la segunda parte del capítulo 2. Y dice así la palabra del Señor. Voy a usar Reina Valera 1960, ¿ya? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Palabra, ¿no es cierto?, del Señor, según Reina Valera del 60, la versión que ocupé. Aquí entonces vemos cómo Pablo, en esta segunda parte del capítulo, lo que va a hacer es enfocarse explícitamente en cómo obró, ¿no es cierto?, por medio de Jesucristo, para que esto se hiciera realidad. Si se dieron cuenta, el hilo conector o conductor, lo que conecta toda esta segunda mitad del capítulo es la palabra paz o reconciliación. Esa es la palabra clave en toda esta segunda parte. Y está bastante también implícita en la primera, ¿no es cierto? Pero aquí ya vas a ser explícita, ¿no es cierto? Y vamos versículo a versículo. Versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Aquí es algo que posiblemente no les voy a enseñar nada nuevo, ustedes lo entienden muy bien, pero básicamente se está refiriendo a que en el pueblo judío las personas tenían la obligación, los varones, a circuncidarse al octavo día. Había todo un rito y las personas que no se circuncidaban no eran consideradas dentro del pacto. O sea, una persona podía ser hijo de israelitas, era judío, qué sé yo, de alguna tribu de Israel. Pero si esa persona no estaba circuncidada, entonces no estaba considerada por Dios dentro del pacto. ¿Ya? Es como hoy día. Alguien puede ser hijo de un matrimonio cristiano.
nació y se crió en la iglesia, ha estado toda su vida en la iglesia, pero esa persona nunca ha obedecido el Evangelio, jamás ha ido a las aguas bautismales. Entonces esa persona no es hija de Dios todavía, está en proceso a eso hasta que obedezca. ¿No es cierto? El hecho de que sus padres sean hijos de Dios, porque obedecieron el Evangelio, no hereda el hijo la calidad. Eso es algo que pasa por la voluntad personal. Y ellos eran llamados incircuncisos, que es lo mismo que eran gentiles. La palabra gentil, nosotros la usamos en el término de amable. Oh, qué gentil es esta persona. Pero no es el término, no es el significado que se le está dando en la Biblia cuando se habla de gentil. Gentil en este contexto tiene relación con cualquier ciudadanía distinta a la israelita, un linaje distinto, ¿ya? Si usted no era judío, era gentil, no importa de qué lugar proviniera su linaje, su nacionalidad, entonces usted era gentil por no ser judío. ¿Y qué ocurre? El término incircunciso, y esto lo van a poder captar mejor los que tienen cierto conocimiento del Antiguo Testamento, era incluso tomado de manera despectiva. Era como ofensivo, ¿ya? A veces se referían en batalla o simplemente los hijos de Israel como estos incircuncisos, así como, mire, esto es nada, ¿ya? Era un término que ellos lo usaban despectivamente. ¿Por qué? Porque la circuncisión era la señal del pacto que ellos habían recibido por medio del patriarca Abraham para ser el pueblo de Dios. Entonces eso a ellos los distinguía. Los distinguía con una señal en la carne. O sea, al octavo día el niño no tenía idea de nada, pero ¿qué dice Pablo? Que esa señal era una señal que evidenciaba que le había sido confiada la ley. ¿Qué significa eso? Que un judío había sido circuncidado, siendo varón obviamente, al octavo día, pero eso no garantizaba para nada que esa persona entregara su corazón a Dios, que esa persona se volviera en el resto de su vida, ¿no es cierto?, hacia lo que es la voluntad de Dios. No garantizaba, pero sí que tuvo la oportunidad. ¿Por qué? Porque nació en un entorno diseñado por Dios. ¿Para qué? Para conocerle, según el antiguo pacto. Entonces, ¿qué pasa con los gentiles? Ellos eran llamados de manera despectiva. No solamente era un calificativo, ¿no es cierto? Era algo despectivo y a veces ofensivo. Ellos eran llamados incircuncisos. Dice, erais llamados incircuncisión. ¿Ya? Básicamente eso es lo que nos dice el versículo 11. ¿Y qué pasa en el 12? Complementa la idea. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Ese es el problema. Ellos, como gentiles, que no tenían idea de lo que era el antiguo pacto, por eso es que no tenían ninguna relación con lo que era la circuncisión, ellos estaban sin Cristo. Los judíos, bajo el Antiguo Testamento, tenían la promesa, la esperanza de que vendría un Mesías, un Cristo. La palabra Cristo, ¿ya?, es lo mismo que la palabra Mesías, nada más que en distinta lengua, ¿ya?, hebreo, arameo, griego, pero la palabra es la misma y significa literalmente ungido, ¿ya? Versículo 2 está hablando, ustedes no estaban con el ungido. ¿Qué significa el ungido? El escogido por Dios para, punto. Ustedes estaban sin ninguna relación con ese escogido, prometido, anunciado por Dios, ¿ya? El pueblo de Israel esperaba un Mesías, un Cristo, un ungido, ese escogido, lo esperaban. Los gentiles no esperaban a nadie, ¿ya? En aquel tiempo estabais sin Cristo.
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Más o menos el mismo contexto. Alejados de la ciudadanía de Israel, por lo que dije anteriormente, si uno no estaba circuncidado, no era considerado parte de la comunidad israelita, aun cuando fuera, ¿no es cierto?, hijo de israelitas. Si no estaba circuncidado, los mismos israelitas lo marginaban. No, tú no perteneces aquí. Y obviamente Dios tampoco, porque era un mandamiento. La circuncisión no era algo opcional. El que quería, o para confirmar que era judío o israelita, se circuncidaba. No, era un mandamiento. Entonces, si no se circuncidaba al niño al octavo día, esa persona estaba transgrediendo un mandamiento y no era considerado israelita. Por eso ellos, que estaban totalmente ajenos a esto, estaban alejados entonces ¿de qué? De la ciudadanía de Israel. ¿De qué Israel estamos hablando? De ese Israel que esperaba al Mesías, de ese Israel que esperaba en la promesa de Dios un escogido, un enviado, ¿ya? Ajenos a los pactos de la promesa. No había ninguna promesa fuera de Israel. Las promesas habían sido dadas a el pueblo de Israel por medio de los patriarcas, por medio de profetas, etc. Las promesas habían sido dadas a Israel. Análogamente, ¿no es cierto?, las promesas, como vimos en el capítulo 1, ahora son para los que están en la iglesia, ¿ya? El Israel de Dios, como desarrolla el libro de Gálatas, el Israel de Dios es la iglesia, ¿ya? Ahora, para yo ser parte del pueblo de Dios, para no ser un incircunciso, pero ahora espiritual, yo tengo la necesidad de ser cristiano. Necesito hacerme discípulo del Señor. Y así yo paso a ser parte de este pueblo que es la iglesia. Y estaban ajenos ellos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Obviamente, ¿qué esperanza podía tener un gentil sin ni siquiera conocerlas? O sea, si ni siquiera conocía las promesas, ¿qué esperanza iba a tener, verdad? Y estaban sin Dios, evidentemente. Normalmente, la idolatría era una práctica pero muy común fuera del pueblo israelita. Era tan común, era tan fuerte, que algunos israelitas caían en ello, ¿no es cierto? Porque era una práctica demasiado fuerte que estaba alrededor de ellos. Entonces algunos israelitas cayeron en esa práctica, era muy fuerte. Pero el israelita entendía que la idolatría era una falsa adoración. El tema de la fornicación era una práctica, pero totalmente admitida, permitida, favorecida, totalmente desarrollada, o sea, como una actividad social. Todo lo que era prostitución y todo eso era exagerado, ¿ya? Pero en el pueblo de Israel entendían el concepto de santidad, el concepto de que eso desagradaba a Dios, etc. ¿Significaba eso que ellos no lo practicaban? Caían también en ese error, como humanos. Pero la diferencia está en, como dice aquí, ellos no estaban ajenos. Ese es el problema. Ellos no estaban ajenos a los pactos de la promesa. No estaban sin esperanza y no estaban sin Dios. O sea, ellos pecaban sabiendo. En cambio, el gentil pecaba en ignorancia. Es importante entender que con conocimiento o sin ignorancia, el pecado es pecado igual, ¿ya? El pecado es destructivo igual. Yo, si hay un frasco de veneno, por saber o no que el frasco es veneno, si me lo tomo, me va a hacer igual el efecto correspondiente, ¿ya? Y aquí en el versículo 3 es muy parecido. Yo diría que este es un nexo con el versículo 4. Ese pero, ¿se acuerdan? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, por gracia sois salvos, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, estando muertos, pasamos a vida. Fíjese lo que dice el versículo 13, muy parecido.
Pero ahora, ese pero ahora, le está claramente diciendo, ustedes ya no son gentiles sin Cristo. Ustedes ahora son gentiles con y en Cristo. ¿Ya? Pero ahora en Cristo Jesús, y nuevamente así como refuerza la idea, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, lejos, ahora dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué ocurrió? Para que alguien que estaba lejos, distanciado de Dios, apartado de Dios, enemistado de Dios, ¿qué ocurrió? Para que se hiciera la paz entre Dios y el ser humano. Ocurrió que fue derramada la sangre de Cristo. Eso es lo que dice aquí el versículo 13. Y el versículo 14 va a explicar por qué el derramamiento de la sangre de Cristo produce esto. Porque todo esto está en un contexto. Fíjese que alguien que no ha leído jamás la Biblia, y usted simplemente le dice que por la sangre de Cristo él puede ser salvo, no lo va a asociar nunca, nunca. Sin un contexto, sin un entendimiento, un trasfondo, un marco contextual, no podemos entender de qué manera la sangre de alguien me puede salvar, no lo va a entender. Hay todo un trasfondo. Todo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, lo que fue el ritual preparatorio para lo que era la remisión o expiación de pecados, tanto a diario como ese que se hacía anualmente. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Porque Él, está hablando de Jesús, es nuestra paz. Jesús es nuestra paz. No es una forma, no es una alternativa. Pablo está hablando de Jesús como exclusivo, ¿ya? Él es nuestra paz. Estoy en el versículo 14. Que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles son los dos pueblos? Los acaba de describir anteriormente. El pueblo israelita y el pueblo gentil. Para Dios ya no hay israelita, de acuerdo a la carne, como la genealogía, ni hay gentil. Ahora, dice, lo va a decir después, va a juntar, ¿no es cierto?, estos dos pueblos y va a ser uno, pero eso lo dice en el otro versículo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Ya? Aquí tenemos que entender que ya no existen dos o tres pueblos de Dios. Contextualmente, históricamente, bíblicamente, el pueblo de Dios, uno lo ve en el Antiguo Testamento, y hay cientos de afirmaciones que declaran que el pueblo de Dios es Israel. Hay cientos. Pero aquí está diciendo que de ambos pueblos hizo uno. Entonces, eso ya nos está clarificando que el pueblo israelita, ¿no es cierto?, según la carne, entonces ya no es el pueblo de Dios. Porque Dios tomó ese pueblo, lo juntó con otro pueblo y hizo un solo pueblo. Un nuevo pueblo. ¿Cómo dice aquí? De ambos pueblos hizo uno, según Reina Valera. Fíjese lo que dice la latinoamericana, versículo 14. Él es nuestra paz. Él ha destruido el muro de separación, el odio, y de los dos pueblos ha hecho uno solo en su propia carne. La Biblia de la América es explícita en decir solamente uno. Aunque en Reina Valera, aunque no dice la palabra solo o únicamente, por contexto lo sacamos. ¿Por qué? Porque si de los dos hizo uno, ya no existe por separado. Y continúa, estamos en el versículo 14, dice,
derribando la pared intermedia de separación. Fíjese que había una pared de separación, ¿ya? Entre estos dos pueblos. Claramente uno lo ve en el contexto histórico, en el contexto bíblico del Antiguo Testamento, hay una pared de separación en su forma de actuar, en su forma de pensar, en su forma de adorar, en su forma de vivir, en todo. O sea, hay una pared que separa el pueblo de Dios con lo que es el pueblo gentil. Y hay una frase explicativa, dice, aboliendo en su carne las enemistades. Y aquí uno se puede preguntar, y el mismo versículo va a contestar, ¿y de qué enemistades estamos hablando? Ponga atención a esto, porque ¿de qué enemistades? Las enemistades es algo que separa, no une. Las enemistades separan, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Que Cristo derribó una pared de separación entre estos dos pueblos, ¿ya? Dice que abolió en su carne las enemistades. ¿Cuándo ocurrió esto? En la cruz. Está hablando de su actividad, ¿no es cierto?, de expiación en la cruz. Y para el que no lo captó, esto tiene relación con lo que dijo hace poquito, cuando habla en el versículo 13, dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahí está la clave, ahí está explícito de que esto ocurrió en la cruz. Ahí es cuando el Señor va a derramar su sangre. Volviendo al versículo 15, abole en su carne enemistades, que es otra manera, podríamos decir, metafórica, aunque no es muy metafórica, pero es una forma, ¿no es cierto?, de decir la pared. Literalmente, yo digo es metafórica porque literalmente, aunque ellos estaban separados por muros, era algo cultural, no se refiere a esos muros que separaban, ¿no es cierto?, la ciudad de los extranjeros. De hecho, había lugares que con muros también estaban separados y el que era gentil no podía entrar a menos que se hiciera, ¿no es cierto?, judío, es decir, que se circuncidara. Aquí está hablando más allá de las paredes físicas, ¿ya? Eso es importante. ¿De qué está hablando cuando habla de una pared de separación, de enemistades? Aquí lo dice, literal, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. La ley de mandamientos expresados en ordenanzas era algo que separaba, ¿cuál es la palabra? Es como extremistamente, pero hay otra, era polarizado, era de un punto a otro. Los mandamientos expresados en ordenanzas hacía la inmensa diferencia entre el pueblo israelita y el pueblo que no era israelita. El pueblo israelita tenía toda una estructura confeccionada por Dios mismo, en el que los sacerdotes eran los instructores del pueblo, eran sustentados por el diezmo del pueblo, el pueblo escuchaba a los sacerdotes, ellos oficiaban en todo lo religioso, se dedicaban a tiempo completo a eso, ese era su trabajo, etc. Había toda una cultura en base a lo que era la ley de Moisés, en base a lo que era la revelación de Dios en cuanto a lo que había y no había que hacer para agradar a Dios. Y esto obviamente creaba enemistades muy fuertes, muy fuertes. Hay ejemplos que ni siquiera sé si es apropiado compartirlos aquí de cómo los judíos se expresaban, y posiblemente hasta hoy día judíos que no son cristianos, se expresan de los gentiles. ¿Sí? Se los dejo de tarea o lo podemos conversar en otra oportunidad. Son demasiado fuertes, agresivos totales. Pero ¿qué hace Cristo? Por medio del derramamiento de su sangre, Él derriba esa pared, abole las enemistades.
Esos mandamientos expresados en ordenanzas ya no son una separación. ¿Por qué? Porque ya no van a estar. La única manera de que un muro ya no sea una separación es que el muro no esté. ¿No es cierto? Y el propósito, versículo 15 estamos, la segunda parte del versículo 15, el propósito. Siempre ponga mucha atención en la palabra para. Para le va a identificar a usted un propósito. Imagínese que Cristo haya sido crucificado en la cruz, que Él haya derramado su sangre. Entendemos que ahí Él murió. Un gran sufrimiento previo. Y en el momento también. El propósito de que este muro haya sido derribado. El propósito de que las ordenanzas, ¿no es cierto?, ya no sean la separación, de que no sean ese muro. ¿Cuál es el propósito? Crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Cristo viene a ser el reconciliador divino, viene a ser lo que era imposible para el hombre, reconciliar a estos dos pueblos. Un ejemplo, una cápsula, un paréntesis, y seguimos inmediatamente con el 16. Esto es explícito, esto se ve, hay una tremenda diferencia. Si usted ha leído el libro de Hechos, ¿no es cierto?, el caso de Cornelio, por ejemplo, Hechos capítulo 10. El Espíritu Santo manda a Pedro a evangelizar, a predicar el Evangelio a Cornelio. ¿Y qué ocurre? Él se niega. Él dice, no, yo no puedo entrar en casa de gentiles. O sea, él en su cultura judía no podía entrar en una casa de un gentil. Estaba estrictamente prohibido cultural y socialmente que un judío se sentara a comer con un gentil. Ese judío era excluido, marginado inmediatamente. Yo no sé si usted lo había captado antes, yo creo que sí. Había... Ahí, por favor, que pongan en silencio el micrófono. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Ahí estamos, versículo 15, la segunda parte. Estamos en el propósito de todo esto. ¿Para qué? Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Hermano, atención con la palabra nuevo. En la Biblia de la América, la Biblia latinoamericana, lo traducen como solo uno, la palabra solo. Acá en Reina Valera usan la palabra nuevo. El hecho de que un pueblo sea solo uno o que este sea un pueblo nuevo, significa que el anterior ya no es. Ya no es. Cuando hablamos de una nueva ley, ya la anterior no es. Puede servir como un antecedente histórico para comprender mejor la ley que es actual, pero ya no me rige esa ley. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Algo muy grande, hermano. Algo que contradice, pero es un choque a 100 kilómetros por hora de dos vehículos en dirección opuesta, que enseñan muchas denominaciones acerca de que Israel es el pueblo de Dios, refiriéndose al Israel donde está Jerusalén, donde está el Jordán, ¿no es cierto?, a donde hacen mucho peregrinaje. Hermanos, ese Israel no es el pueblo de Dios. Ese Israel fue, y nadie puede negar eso, ese Israel, y de hecho el Israel de hoy, tampoco es el Israel que está en la Biblia, eso es tema para más, pero ya se perdió la pureza del linaje, o sea, el Israel de hoy no es el Israel bíblico, ¿ya? Eso lo podemos hacer un estudio más amplio y profundo de eso. Pero el punto es que
Israel del Antiguo Testamento ya no es el pueblo de Dios. Ahora hay uno nuevo. Y como Dios, no el hombre, Dios forma